La seguridad sigue siendo un tema importante en nuestro país y un tema de debate. El caso Astesiano, que todos los días sigue regalando nuevos elementos en esta investigación que lleva adelante la fiscal Fossati, chats comprometedores, supuestas investigaciones. También el tema de la ciberseguridad, qué pasa con nuestros datos. Hoy se conoció un nuevo hackeo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A todo esto el presidente ha dicho que en el caso Astesiano hay que ir hasta el hueso con la investigación, mientras que desde la oposición en el Frente Amplio esta semana va a comenzar a funcionar y a sesionar una comisión especial que va a seguir de cerca qué es lo que ocurre con el ex custodio presidencial. De todo esto estaremos hablando esta noche con la senadora Silvia Nane. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Aventar cualquier tipo de suspicacia, cualquier tipo de leyenda de ciudad gótica, o si no estuviéramos frente a una especie de persona superpoderosa que vulnera todos los ámbitos del gobierno. Según dice Astesiano, utilizó o podía utilizar el Guardián, manejaba las cámaras de videovigilancia. Hoy se publica que hubo coimas. Si eso llegara a pasar, estaríamos ya frente a una circunstancia más compleja. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja. Estamos tranquilos con lo que nosotros hicimos. Una vez más, me puedo equivocar. Creemos que hubo actos de corrupción graves en el gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. A mí me parece que si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? ¿La suspicacia cuál es? La cambiaron. ¿Por qué la cambiaron? Que empezó, que siga, que termine, lo que tengan que ir presos, que vayan presos, y lo que sean declarados inocentes, que sean declarados inocentes. El tema parece ser mucho más duro que al principio. Y estos temas estaremos hablando esta noche en vivo en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Cómo está? Por favor, un gusto. Bueno, un gusto recibirla por acá. Hace algunos minutos nos enteramos, publicó La Diaria, también MBD Noticias, un nuevo dato sobre esta historia de Astesiano, este caso que viene investigando la fiscal Fossati. Se desprenden algunos chats de una empresa de seguridad, de investigación con sede en Miami, que le había encomendado al ex custodio Astesiano hacer una pesquisa sobre dos senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara. ¿Estaba al tanto de esa situación? ¿Le sorprende? ¿Cómo lo toma? Me acabo de enterar por la prensa. Como dicen los muchachos ahora, están pasados. Están pasados. Hay cosas que ya están tomando ribetes complicados. Porque si ahora además resulta que este señor hacía dossiers de figuras políticas, de dos senadores de la República que tienen fueros y que en el ejercicio de su tarea fiscalizadora con el Poder Ejecutivo habían presentado una denuncia por el caso de la entrega del puerto de Montevideo, las cosas empiezan a tomar ya carices de una organización delictiva con un montón de servicios, ¿no? Porque pasaportes, espionaje de personas, uso de los recursos del Ministerio del Interior, uso de las cámaras de seguridad, uso de la infraestructura. Ahora, espionaje político. Esto está tomando ribetes que lo que hacen cada vez más es confirmar este verdadero escándalo institucional que tenemos, porque ahora está el Poder Legislativo metido en todo esto, en una cosa completamente inusitada, completamente inusitada. ¿Cree que puede haber más sorpresas si se quiere más? Sí, ¿Pero de sí. qué? Sí, porque es lo que ha venido pasando. Porque en la medida que se va, además, y todavía falta vincular toda la información, porque esto que estamos recibiendo es en cuentagotas los titulares de algunos de los chats, ¿no? Y hay una cosa que cuando uno trata de pensar todo esto, de analizar todo esto, es evidente que acá hay una organización. Porque ustedes recuerden que cuando a este hombre lo detuvieron, había estado con el presidente de la República y sus hijos de vacaciones en Costa Rica. Lo dejan volver, lo detienen en la casa de Suárez y en el medio, entre que le avisan y vuelve, borra su celular. Una persona que cree
que borrando los datos del celular está a salvo, evidentemente no es la cabeza principal de una organización delictiva. Es una parte de una organización delictiva. Porque es necesario mayor conocimiento. Cualquiera sabe que borra el celular y los datos del celular después se los recuperan. Entonces, a mí me parece que hay elementos que empiezan a conformar la hipótesis de una organización delictiva de peso. Ahora parece una empresa de seguridad. De acuerdo a lo que informa la prensa, esa empresa de seguridad, sus directores eran 2 ex militares uruguayos. Esto empieza a tomar un cariz complejo. Hay otro tema que es el de la ciberseguridad. Usted hizo un pedido de informes para conocer datos sobre el hackeo que sufrió la Dirección Nacional de Identificación Civil. Hoy tuvimos otro hackeo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el pedido que hizo usted de informes, no queda muy claro qué pasó con esos datos que se recogieron, nuestros datos en realidad, no se sabe aún qué es lo que sucedió. ¿Qué conclusión saca de ese pedido de informes y lo que pasó hoy, por ejemplo, y ese tipo de ataques? Estamos complicados. Estamos complicados porque además no hay investigaciones serias sobre qué pasa después. Fíjate, con el tema de los pasaportes, en una línea de tiempo, ¿no? En enero del 2021 hackean los servidores de la Armada, roban información. Esa información después aparece en oferta en lo que se llama la Darknet, los sitios oscuros de Internet, por decirlo de alguna manera, el mercado negro de Internet, que son páginas que usan los hackers para vender la información de la que se hace. La Armada dice no se preocupen porque no son datos importantes. Enero 2021, febrero 2021. El Ministerio del Interior, ante que no se podía sacar hora para la cédula de identidad por la web o por las redes de cobranza, dice tuvimos un problema, se nos colapsó la base de datos por la cantidad de requisitorias de cédulas de identidad que tuvimos. Gabriel Pereira dice no es eso, lo que pasa es que los hackearon. Hacemos un pedido de informes, investigamos un poco más, hacemos un pedido de informe. 1 año y pico después, 1 año y 4 meses después, viene la respuesta al pedido de informe. Que dicen, sí, lo que pasó fue que tuvimos una intrusión en los sistemas de la Dirección Nacional de Identificación Civil, están afectadas 84.001 carpetas de pasaportes, no sabemos qué pasó con la información, si se la llevaron, si la dejaron ahí, si se la guardaron en otro lado y además la dejaron ahí, no sabemos si fue gente de adentro, si fue desde afuera, no sabemos qué pasó, no se hizo otra investigación. Nosotros sobre ese pedido de informe repreguntamos, todavía no obtuvimos la respuesta a esas repreguntas. Pasó el tiempo, pasaron un poquito, unos meses, sale el caso Marcet. Cuando el Poder Ejecutivo, ¿se acuerdan que fue el ministro Bustillo, fue la vicecanciller y fue el ministro Heber al Parlamento a explicarnos qué era lo que había pasado? Resulta que el hecho de que el pasaporte se lo hubieran ido a llevar en mano a Marcet, dice la vicecanciller que fue a raíz de un error informático, que según ellos es que el pasaporte había quedado marcado como que iba en la valija, pero no fue en la valija. Y eso motivó que ella se juntara con Balbi y que acomodaran entre todo eso, hacer un poder y que se lo fueran a llevar. Segunda cosa que involucraba a los pasaportes y que nos querían decir que involucraba a los sistemas informáticos. ¿De qué manera quedó marcado como que iba y no fue? ¿Porque alguien lo puso? Nosotros les preguntamos, ¿se hizo una investigación? Todavía no nos han respondido. Porque si yo tengo un error informático que después me compromete la seguridad del país, como comprometió esto, y le termina dando pasaporte a un narcotraficante, lo mínimo que hago es investigar. Ustedes recuerden cuando el ministro del Interior dio la explicación del hackeo a los pasaportes. Dijo que era porque las máquinas eran viejas. Después resultó, acuérdense también, cuando empezaron a saltar las primeras cosas de Astesiano, que Astesiano tenía en la torre ejecutiva una computadora que tenía acceso a la base de datos de identificación civil. La misma base de datos de identificación civil que supuestamente había sido hackeada. ¿O no? U otra. No sabemos, pero no se investiga, porque lo que se pretende hacer es tapar todo rapidito
con argumentos que cuando uno los escucha son de una simplificación bastante vergonzosa. Usted ha dicho que faltan protocolos de seguridad en materia Sí. informática. ¿Qué tipo de protocolos, Sí. por ejemplo? Bueno, fíjate que cuando saltó el otro día también, lo otro de Astesiano, que Astesiano podía tener acceso al Guardián o que podía tener acceso a las cámaras, el ministro, de nuevo, en esas puestas en escena histriónicas que él hace como para que parezca que dice cosas importantes, o que va a decir cosas que son realmente contundentes, fue a la Comisión de Seguridad y Convivencia básicamente a decirnos las obviedades que uno puede leer en cualquier procedimiento, ¿no? Que no se pueden hacer escuchas telefónicas sin que lo autorice la justicia. Muy bien, ya sabemos, pero no estamos hablando de lo que ya sabemos. No estamos hablando de las obviedades del procedimiento, estamos hablando de cuando esas cosas no pasan. No estamos hablando de la forma del deber ser. Estamos hablando de actividades delictivas que deberían tener una investigación profunda. Y el ministro las simplifica en sobremanera. Entonces, si no se investiga, si no se atienden las recomendaciones de seguridad que hace el Centro de Incidentes de Seguridad, si no se hacen auditorías de seguridad sobre los procedimientos de seguridad de la información, si no se entiende que estamos ante una cuestión de lo que ahora se llama soberanía, un problema de soberanía digital, ¿no? La gente está acostumbrada, cuando nos hablan de la soberanía de las fronteras, lo entendemos perfectamente. Decimos, sí, hay que cuidar los límites, hay que cuidar las fronteras, hay que defender las fronteras. Pero nosotros hoy, todo lo que usamos, en cada una de las conexiones digitales que hacemos, estamos produciendo datos. Muchos de esos datos son datos reservados. La identificación biométrica, mi cara, que si la comparan contra una imagen de la cámara, pueden saber dónde estuve yo en cada momento del día, es mi cara. Eso está en las bases de datos del Ministerio del Interior. En esa misma base de datos del Ministerio del Interior, que yo no sé cuáles son los procedimientos de información, yo no sé cuáles son las políticas de información y aparentemente las autoridades del Ministerio del Interior tampoco saben porque tampoco nos lo explican. El 4 de noviembre se conoció que estaban caídos varios de los sistemas del Ministerio de Transporte. Primera noticia, se descarta completamente un hackeo. Hoy, 28 de noviembre, se confirma el hackeo. Hoy, en la Darknet, en la web oscura, aparecen 5 gigas de datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Designaciones directas, puestos de confianza, pagos del ferrocarril central, licencias, ascensos, denuncias laborales. Publicados. Entonces, había sido un hackeo. Y prometen que si en 14 días no se toma alguna acción, que en general es pagar una recompensa por esos datos, se va a publicar toda la información del Ministerio de Transporte. ¿Dónde estamos investigando? ¿Dónde estamos investigando? ¿Dónde están las investigaciones profundas? ¿Dónde está todo el mundo tomando en cuenta los protocolos de la GESIC en materia de seguridad? Y un Estado en alerta intentando ver qué es lo que nos está pasando. ¿Usted considera que el Estado no está en alerta? No está en alerta. ¿Que no está actualizado? Y si está en alerta, está en una muy mala alerta. Estamos realmente, no sabemos dónde está nuestra información. Si el Ministerio del Interior no hizo una investigación profunda, ¿alguien nos puede decir que los 84.001 pasaportes no andan por ahí? Después de todo lo que pasó, después de que resulta que daban pasaportes con partidas de nacimiento falsificadas. Todavía ahora acaba de caer un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos en un tembladeral respecto a lo que es la seguridad de la información. Y todo indica que las autoridades del gobierno están mucho más ocupadas en tapar, en que parezca que no pasa nada, que en investigar. Y eso es un problema serio, porque si uno no investiga a tiempo y si uno no intenta aprender de las cosas que no salieron bien, no hay manera de mejorar. Esto no se mejora tapando. Entonces, yo creo que estamos ahí en un problema muy serio, y deberíamos realmente estar todos en alerta de dónde están nuestros datos.
Le y propongo cómo una- están siendo protegidos. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Claro En un que sí. minutito sigue el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la OE, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Recién comentábamos algunos temas del caso Astesiano. En la introducción mencionaba de que el Frente Amplio tiene una comisión que sigue de cerca y de hecho en esta semana se va a reunir para, bueno, ver desde dónde el Frente Amplio, dónde se para el Frente Amplio en este tema. ¿Hasta dónde debería llegar el Frente Amplio con esto? Y esto va a llegar lejos. Esto tiene que llegar lejos y profundo porque ahora resulta que hay 2 senadores de la República investigados, aparentemente. Estamos en una cuestión de espionaje político absolutamente sin precedentes. Absolutamente sin precedentes. Y en para el Frente Amplio esto es gravísimo. Es gravísimo. Estamos en un momento de una... Yo quiero tratar de ser suave con las palabras, pero quiero tratar de transmitir la gravedad del momento que estamos viviendo. Estamos en un momento complicado institucionalmente, muy complicado institucionalmente, con una fiscalía que no se siente respaldada, con una fiscalía cuyos auxiliares de investigación están sometidos a mandos jerárquicos que están involucrados, de acuerdo a los chats, en operaciones con Astesiano. Entonces, ahí hay un problema serio, La policía es auxiliar de la justicia. Ahí tenemos un problema muy serio, con un poder ejecutivo que opina sobre lo que debería ser el trámite de la investigación. Nosotros venimos a conformar una comisión dentro del Frente Amplio para tratar, de que no se nos escape ninguna piola de todo esto, ¿no? Hay que poner esto en una línea de tiempo. Por eso yo empecé con una línea de tiempo, porque no es casual y las cosas hay que investigarlas con consecuencias, con causas y tratar de entender qué era lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner cosas en esa línea de tiempo, hay cosas que empiezan a coincidir. Coinciden viajes a Dubái con cosas que pasaron en ese momento, que después se traducen en el pasaporte, se hackean los pasaportes, empiezan las partidas de nacimiento falsas, se empieza a dar estos tejes y manejes adentro de una organización delictiva, llega a ex mandos militares y termina en una cuestión de espionaje político. Entonces, ¿qué es lo próximo? ¿En serio se nos va a seguir diciendo que esto es obra de un mentiroso o que es obra de una persona descarrilada? Cuando esta persona actuaba en el 4º piso de la torre ejecutiva y recibía gente para proponerle su servicio a metros de la Secretaría de Inteligencia y a metros del presidente de la República. Y mirá una cosa, Wilmar, que fue una de las cuestiones que nosotros tratamos de conversar, porque la verdad que tratamos de conversar con el ministro del Interior. Yo no sé honestamente cómo funciona la inteligencia. Honestamente no sé, porque tampoco tengo por qué saber como ciudadana. Pero ¿no sería una cosa de locos pensar que alguien que ocupaba el puesto, el rol funcional de jefe de la seguridad de la presidencia, porque no es un custodio? Un custodio le han empezado a decir ahora para bajarlo. Pero este señor no era ningún 4 de copa. Era el jefe de custodia de la presidencia, a cargo no solamente de la seguridad de la presidencia, sino de mandatarios del exterior que podían visitar nuestro país. En ese contexto, ¿sería muy loco pensar que tenga acceso al guardián? No. ¿Sería muy loco pensar que tuviese la autoridad para encargar o para involucrarse o para encomendar junto con el Ministerio del Interior y con la Secretaría de Inteligencia tareas especiales de inteligencia, operaciones de inteligencia especiales, de protección, de investigación? No sería loco pensar eso. Ahora, en ese contexto, cuando esa persona termina siendo un delincuente que está siendo investigado,
y que está siendo procesado por causas criminales, todo esto es un tembladeral. Sumémosle a esto todas estas inconsistencias respecto al cuidado de la información que este hombre evidentemente manejaba y que él y otros tantos, porque acá está el caso Astesiano por otro lado, pero también estamos en un contexto de muchísima inseguridad de lo que es la información del Estado y la información de los ciudadanos de este país. Porque hoy cada cosa que nosotros hacemos produce información. Todo produce información. Pasamos por la vereda y las cámaras de vigilancia toman nuestros rostros y eso es información. Ingresamos nuestra cédula para hacer un trámite y eso es información. Nuestra historia clínica digitalizada es información. Y toda esa información, ¿cómo está siendo cuidada? ¿Está siendo cuidada de la forma en la que estaba cuidada en el Ministerio de Transporte? ¿Está siendo cuidada de la manera en la que estaban cuidando la información de los pasaportes? ¿Está siendo cuidada de la manera en la que estaba cuidada la información de la Armada? ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? Porque yo puedo decir, miren, hubo un error, tuvimos un problema, realmente tuvimos un problema, pero ¿saben qué? A partir de ahora vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ahora resulta que no hay registro de visitas en la Torre Ejecutiva. Yo no sé si ustedes fueron alguna vez a la Torre Ejecutiva, pero uno entraba a la Torre Ejecutiva, dejaba su cédula, le daban una tarjetita para pasar, entonces uno entraba, subía, es más, ya te decía directamente a qué ascensor tenías que subir, uno salía con la tarjetita, quedaba registrado, le escaneaban la mochila, a mí toda la vida que entré me escanearon la mochila cuando iba a trabajar. Entonces, ahora no hay registro de visita, ahora no se sabe quién entraba al piso 4 a ver a Astesiano. Es esta actitud de barrer abajo de la alfombra, de tapar y tapar y tapar, nos hace mal a todos. Senadora Nanes, le agradezco mucho su visita esta noche aquí al lado B. Un gusto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, se viene en minutos La Letra Chica, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.